más lindo. Me gustaría presentar a dos personas que les anticipo, les tengo mucho aprecio y además, lo más importante, saben mucho, ¿sí? Espero que estas palabras iniciales hayan servido para que podamos contextualizar, para que podamos entender la envergadura del desafío que tenemos por delante. Que nos hayan movilizado en el sentido que nos pongan en movimiento. Que nos hayan inquietado, porque solamente puede cambiar aquel que está incómodo. Si han visto estos datos y no les pasó nada, perdí. Si han visto estos datos y están un poco alertas, un poco incómodos, ganamos todos. Porque solamente cambia aquel que está inquieto. En la quietud, la molicie, ¿no? La tranquilidad. En la inquietud, el movimiento. Y necesitamos movernos, y rápido. Así que veamos cómo y hacia dónde. Por eso invito primero... Bueno, no importa, lo voy a invitar así como yo los conozco y ya, no pasa nada. Primero, Mati Kelly, por favor. Mati fue director de Sistema B y de Ayoca en Argentina. Es director ejecutivo de Sumatoria. Y fue durante 4 años secretario de Economía Social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Argentina, a cargo de la política de planes sociales. Es un gran conocedor de la problemática social y también de las finanzas sostenibles, tema al cual le dedica hoy el grueso de su actividad profesional. Es economista y además es una excelente persona. Así que Mati, bienvenido. Gracias. Verónica de la Cerda, CEO de Triciclos, la primera empresa B de la región. Verónica es ingeniera y además tiene una maestría en Wharton. Como CEO de Triciclos está a cargo de operaciones en Chile, en Brasil, en Colombia, abriendo operaciones también en México. Es una todoterreno, dedicándole la vida a la cuestión ambiental hace ya muchos años. Es además madre y otras tantas cosas, así que después le podemos preguntar cómo hace, ¿verdad? O sea, porque es impresionante. Trabajó también en fondos de inversión de impacto en Brasil y eso la llevó muy de a poquito hacia Triciclos, primero a la responsabilidad de dirigirla en Chile y después a nivel regional para todo el grupo. También es cofundadora de Manuya, bueno, nos contarás mejor, ¿no? Pero una consultora que ayuda a las empresas a internalizar los conceptos de ESG. ¿Sí? Así que bueno, bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Bueno, antes de empezar, me gustaría, si quieren, ¿no?, que hagamos una especie de TED Talk, 5 minutitos, y arrancamos. Bueno, ¿estamos? Sí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Primero que celebro mucho estar acá, está buenísimo. Recién los veía ahí conversando, pero también me pasó algo que no me pasa en los Zooms, que es que se sentía la densidad cuando hablabas. No sé si les pasó a ustedes. A mí, en general, en los Zooms uno no puede captar eso, pero se sentía como una tensión, o al menos la sentía yo, que tengo este tema dando vueltas hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo en general hago como un poco más de pie en el diagnóstico, así que me voy a correr un poco de eso para darle un poco de aire. Pero sí, me gustaría como quizás establecer un punto en común respecto a que hemos innovado mucho, pero nos falta mucho innovar todavía para resolver problemas sociales y problemas ambientales. No, como consensuemos en eso. Hay algunas cosas que probablemente, respecto a lo que planteó Santiago, estemos más o menos, opinemos más o menos, probablemente haya que contrastarlo con datos, pero evidentemente no innovamos de manera adecuada, ¿no? Los problemas ambientales que trajo son indudables y los problemas sociales, como la pobreza, son realmente catastróficos. Me ha tocado caminar los últimos o muchos años por Latinoamérica y los problemas sociales que atraviesa nuestra región son graves, o sea, son realmente muy graves. Y de hecho la CEPAL plantea que incluso mucho peor que la pobreza es la desigualdad. Y no voy a hacer ahora hincapié en eso, pero el planteo que hace incluso, y ahí sí me parece que está bueno que nos lo llevemos, es que peor que la desigualdad es la indiferencia frente a esa desigualdad. Entonces, me parece que está bueno como traer como una primera palabra, si tuviese que dejar acá arriba, es la indiferencia frente a esa desigualdad, ¿no? Entonces, pero también nos pasa que muchos de nosotros, como entendemos que estamos viviendo una transición, y es interesante vivir una transición, ¿no? Como pasar de una economía basada en combustibles fósiles a una basada en energía renovable. Estamos viviendo esa transición, querramos o no querramos, estamos viviendo eso.
o una economía del usar y el tirar a una economía donde el residuo es un recurso, ¿no? Entonces, esa transición que estamos viviendo, bueno, en principio nos obliga a conectar y nos obliga a tomar conciencia, ¿no? Necesitamos tomar esa conciencia. Y tomar conciencia puede significar, para los que tenemos más de 40, que alguien va a venir y nos va a resolver el problema. Un emprendedor social, como la cultura del héroe, ¿no? Vivimos muchos, los que somos más grandes, la cultura del héroe. Y el héroe es el fracaso de la estrategia en algún punto. O sea, necesitamos un mundo en el cual cada uno de nosotros puede hacerse cargo de lo que le toca, ¿no? Y ese hacerse cargo de lo que le toca tiene que ver con entender que somos agentes de cambio, cada cual en el lugar en el cual está. Y tiendo a creer, quizás a partir de mi trabajo en Ashoka, que es para otro día, pero es una cosa muy hermosa, que esas innovaciones sociales que el mundo necesita, porque ese mundo que plantea Santiago tiene esa cosa trágica, pero también tiene cosas que se están haciendo muy buenas y tiene cosas extraordinarias. Ahora, la forma de escalar esas ideas, podríamos determinar 3 de esas formas. Una manera para escalar las buenas ideas son los cambios de paradigma, ¿no? Necesitamos cambios de paradigma. Necesitamos transformaciones mentales que nos obliguen a ver las cosas de una forma distinta, que nos hagan ver las cosas de una forma distinta. O sea, imagínense los cambios de paradigma que han sucedido en la historia de la humanidad en los últimos 200 años. El segundo driver de escala para la transformación podría ser la política pública. Me tocó formar parte de un espacio dentro de la gestión pública, y la política pública tiene una cantidad de recursos extraordinarios y un poder y una potencia extraordinaria para poder escalar esa transformación, para poder escalar esos cambios que necesita el mundo. Y el tercero, y podríamos definir algunos más, voy a identificar solo 3, es el sistema económico, es el mercado. ¿Y por qué es el mercado un driver tremendo para cambiar el mundo? Porque lo hacemos todo el tiempo. Porque todo el tiempo estamos comprando y vendiendo. Porque tiene herramientas que son impresionantes. Si podemos apoyar esa transformación que necesitamos a partir de las empresas, que también es a partir de los consumidores, vamos a tener una fuerza muy importante. Porque de alguna forma lo que estamos planteando es cómo hacer para integrar el impacto social al impacto económico. Me imagino que después algunas de las preguntas van a ir en este lugar, así que solo voy a dejar ese título. ¿Cómo hacemos para integrar el impacto social al impacto económico? Es decir, poner como en el norte una necesidad, un dolor, y que la empresa pueda ir a resolver ese dolor y que monetice en ese proceso, porque hay capacidad de monetización en ese proceso, hay capacidad de negocio en ese proceso. Entonces, al final del día de lo que estamos hablando es de redefinir el éxito en los negocios. ¿Cómo hacemos para que el sistema, para que el mercado, poniendo la necesidad social y ambiental como norte, pueda utilizar su potencia para transformarlo? Y tengo cientos de ejemplos de empresas que resuelven problemas haciendo negocios y haciendo buenos negocios. Betterfly es un unicornio chileno y es una empresa B, es una empresa social. Pero podría poner un montón de otros ejemplos. Entonces, de alguna forma, ese es el concepto. ¿Cómo hacer para utilizar a las empresas en esa línea? Y lo mismo a las finanzas. ¿Cómo hacemos para darle vuelo a esa transformación desde las empresas? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, y en algún punto los bancos no tienen plata en general, administran plata nuestra. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar sistemas bancarios o sistemas financieros que puedan lograr
la mejor utilización de ese dinero de vuelta en función del impacto social o del impacto ambiental. El siglo XX, no lo voy a decir acá porque me daría vergüenza, trajo algunas ecuaciones matemáticas que hemos lidiado muchos de nosotros que vinculan el riesgo con el retorno. El riesgo con el retorno. El siglo XXI tiene que traer ecuaciones que vinculen el riesgo, el retorno y el impacto. Tenemos que poder transitar hacia eso, tenemos que poder econometrizar ese impacto. Y tenemos que poder entender que no es lo mismo comprar un producto que no sabemos quién lo hizo que comprar un producto que nos garantiza quién lo produjo. No es lo mismo darle mi dinero al banco para que haga lo que quiera o darle mi dinero al banco para que haga algo que está de acuerdo a mi ética o que está de acuerdo a mis valores. Y por otro lado, tenemos que poder redefinir ese riesgo. ¿Cómo medimos ese riesgo? ¿Cómo evaluamos ese riesgo? ¿Qué tomamos en cuenta para medir el riesgo? Entonces, esa ecuación nos permite mirar dos términos nuevos. El término riesgo y el término impacto. Déjenme decir que desde Sumatoria nosotros le prestamos plata solamente a sujetos que están en una situación de una vulnerabilidad absoluta. Y no estoy hablando de microcréditos. Damos créditos grandes, damos créditos que no son considerados como microcréditos. Y nuestra mora es del 0,7%. 0,7%. Eso no es riesgo. Eso no es riesgo. Y se lo damos a un sujeto que no podría bancarizarse ni un segundo. Que no podría entrar a un banco, ¿acaso? Porque la última vez que entró lo robó. ¿No? Una cooperativa de personas que estuvieron en la cárcel y que producen. Entonces, de alguna forma, necesitamos poder integrar las finanzas en ese circuito económico que va a poder desarrollar el impacto que se necesita para resolver esos problemas sociales y ambientales. Es lo que nos toca, es el desafío de nuestra época. Y como transitemos esto, va a ser cómo podamos dejar el mundo. El futuro de la humanidad depende de cómo gestionemos estos sistemas económicos, esta nueva economía. Y las empresas son el punto central en esta estrategia. Muchas gracias. Gracias, Mati. ¿Soy yo? Dale, Belú. ¿Me puedo parar? Sí, obvio. Me diste envidia. Vamos a subir un poco el ánimo. Tengo ahí unas láminas, pero primero que nada, muchas gracias por invitarme y con mucho pudor tomo lo de experta y no sé si soy muy buena mamá, pero bueno, trataremos, eso es el mayor desafío. Pero bueno, hemos hablado muchísimo de los problemas sociales, de los problemas ambientales en los que estamos. Me gustaría que ahora empecemos a hablar de, bueno, ¿y qué vamos a hacer, cierto? ¿Y por qué tenemos que hacer algo? Entonces, efectivamente, la crisis climática se instaló, hoy día es una realidad. Yo estoy, pero absolutamente convencida que la empresa es capaz, junto con los gobiernos, evidentemente los estados, de resolver este problema. Si nosotros vemos el último reporte del Foro Económico Mundial, todo lo que hemos dicho acá no es ninguna novedad. O sea, le hacen la encuesta a todos los líderes de diferentes instituciones, académicos, expertos, CEOs, etcétera, y de 10, 5 de los riesgos que identifican tienen que ver con medio ambiente, y otros, que son los que ven como en rojito, al final también tienen algo que ver con el medio ambiente, porque el medio ambiente genera migración, el medio ambiente genera problemas sociales también. Hay todo un capítulo en el Global Risk Report de este año dedicado a cómo va a ser esta transición climática. Por lo tanto, es un tema que está en la conversación de todos los directorios, de las grandes empresas y también, evidentemente, de las más pequeñas, por decirlo así. Nosotros, efectivamente, vamos en una trayectoria hacia un aumento de las temperaturas que es insostenible para nuestra existencia. La Tierra va a seguir donde va a seguir girando, no va a pasar nada. Los que estamos un poco en riesgo de seguir existiendo bajo las condiciones que nosotros queremos seguir y cómodas, ¿cierto? Somos nosotros. Si todo sigue igual, nosotros podríamos llegar a un aumento de las temperaturas de prácticamente 3 grados, ¿cierto? Sobre lo que se definió como razonable. El Acuerdo de París estableció como meta que solo podíamos llegar a 1,5 grados. Ahora, si nosotros tomamos todas las acciones que están
en este minuto comprometiéndose los estados, nosotros estaríamos llegando a un aumento de temperaturas de en torno al 2,6%. Y ese 2,6% de aumento de temperatura no solo nos genera un problema de incomodidad, pero genera un impacto enorme en la economía. Las últimas estimaciones indican que si nosotros llegamos a ese nivel de temperatura, el GDP, ¿cierto? El PIB, no sé cuál es la medida que usan en Uruguay, pero global podría reducirse en un 14%. Y así en otros países. Si nosotros consideramos los compromisos que está tomando el sector privado, efectivamente estaríamos ya un poco más cerca de alcanzar esa meta. Si nosotros hacemos efectivos todos esos compromisos en su totalidad y en el mejor de los escenarios, no estaríamos todavía llegando a los 1,5, estaríamos llegando a un aumento de temperatura de 1,8 y eso generaría una reducción importantísima en el impacto que tendría esta temperatura, este aumento de temperatura en la economía de los diferentes países, pasando tal vez de los menos 15, menos 14% de reducción en el GDP mundial a solo menos 4%. No es más, es una reducción importante, sigue siendo un impacto relevante. Y esto es importante para Uruguay, me decía Santiago, pero es un país chico, genera poco. Bueno, pero es un país vulnerable. Uruguay presentó su NDC, su programa, ¿cierto?, para en el fondo mitigación o adaptación a las problemáticas del cambio climático. Identificaron que efectivamente en Uruguay los aumentos de temperatura podrían tener un impacto importantísimo en diferentes sectores, así como en las costas, ¿cierto?, un impacto importantísimo con los aumentos en los niveles del agua. Y lo que nos pasa es que hoy día esa pregunta sobre por qué esto es relevante para mí empieza a ser un poco insignificante o poco trascendente cuando estamos en un mundo tan globalizado, porque al final lo que le afecta al de al lado me afecta a mí y lo que me exige el del lado me afecta a mí. Entonces, yo aquí agarré un gráfico, o sea, una imagen, no nos concentremos en las figuras, en los números, digo, pero Uruguay es un país exportador y exporta a países que efectivamente se están comprometiendo y a empresas compradoras que también se están comprometiendo. Por lo tanto, cuando las cadenas de valor están todas globalizadas, la verdad es que es súper relevante qué rol nosotros vamos a jugar dentro de ellas si es que el comprador final adopta ciertos estándares con respecto a estos problemas. Hoy día, en los resultados de la última COP, ¿cierto?, la COP26, se generó este pacto de Glasgow que tú mismo, Santiago, lo trajiste a flote, donde efectivamente estados se comprometieron a ciertas acciones. Y hay algunas de ellas que les toca directamente a Uruguay. El compromiso por el metano, la industria cárnica, la agricultura, en fin, hay ahí las lecheras, etcétera. Hay un impacto que ni siquiera está hoy día tal vez arriba de la palestra como ha estado las emisiones de carbono, pero que se viene. En Chile, por ejemplo, está la sede del Global Methane Hub, que es una nueva institución únicamente orientada a ver cómo vamos a reducir las emisiones de metano, y está empezando a aparecer información sobre los impactos importantísimos y muy cercanos a nuestra vida diaria, como la cocina de nuestra casa, que podrían estar generando impactos infinitamente mayores a los que incluso tenemos cuantificados. Hay también, evidentemente, un pacto en torno a deforestación, que también genera su colateral a industrias que existen aquí en Uruguay. Pero por otro lado, el sector privado se comprometió, y el sector privado, a través de la Agenda de Acción Climática, lideró grandes campañas para la mitigación del cambio climático y la adaptación del planeta. Una de ellas es el Race to Zero, que son empresas que decidieron tomar acción para conseguir ser carbono neutrales a más tardar el 2050. Un grupo importante, y ahí estamos nosotros en Triciclos y Manuya, se comprometieron al 2030, que está a la vuelta de la esquina. Y por lo tanto, esas empresas, que ya son más de 7.000, así como gobiernos subnacionales, otro tipo, ciudades, etcétera, son clientes nuestros. Esas empresas, evidentemente, para ser carbono neutrales, que, ojo, cuando eres una gran empresa llegas al alcance 3, eso implica que mi cadena de suministro tiene que ser carbono neutral. Y cuando mi cadena de suministro tiene que ser carbono neutral,
nos impacta a nosotros como eventuales proveedores, ¿cierto? O integrantes de alguna u otra manera de esa cadena. Y segundo, o sea, hay más campañas a raíz de la COP, pero una que es muy importante es el Glasgow Financial Alliance for Net Zero, que es el GFANZ. Estamos hablando de 130 trillions de dólares comprometidos en la agenda de carbono neutralidad. Eso implica, por un lado, fondos, ¿cierto?, destinados a agricultura regenerativa, energías limpias, electromovilidad, una serie de cosas, pero también, ojo, una visión de desinversión con respecto a ciertos activos que están hoy día puestos en empresas o otro tipo de instrumentos que están puestos en empresas que efectivamente no están contribuyendo a la carbono neutralidad, sino que todo lo contrario. Entonces son todas cosas que tenemos que tener en consideración. Y para resumirlo, ¿por qué nosotros tenemos que hacer algo? Ya no es solo, y estoy contigo, Matías, lo tenemos que hacer porque esto es lo que debemos hacer, ¿cierto? La empresa es un motor de cambio, tiene toda la capacidad de resolver muchísimos de los problemas que tenemos hoy en día si es que está evidentemente bien direccionada, pero es que además si somos muy pragmáticos, hay un tema de compliance, las regulaciones en todo el mundo están cada vez más exigentes en torno a temas medioambientales y acá todos sabemos que no queremos ser el que se puso al día con la ley al día siguiente que salió. Hay que efectivamente tomar la iniciativa y adelantarse. Segundo, estamos en un mundo hiperconectado, hiperinformado y empoderado que nos pide legitimidad como empresa. Hay una absoluta necesidad de ser transparente y cuando yo empiezo a transparentar mis prácticas ambientales y no son apropiadas, a pesar de a veces incluso estar cumpliendo las normativas existentes, pero no es suficiente para ese stakeholder, somos cobrados. Tercero, el talento. El talento hoy día las nuevas generaciones están buscando poner su conocimiento, poner su esfuerzo, sus X horas al mes que trabajan en una causa que les genere una vinculación emocional, en un propósito. La mayoría de las personas hoy en día quieren generar un impacto positivo en el mundo y ese talento es lo que mueve lo que hacemos. No somos empresas sin nuestro talento. Y finalmente yo creo que por lo tanto acá hay una tremenda oportunidad de creación de valor. Adelantándote a la legislación, escuchando a ese stakeholder que lo que pide es transparencia y acción y evidentemente atrayendo este talento que es, ¿cierto?, que el motor de lo que nosotros queremos conseguir. Algunos buscan que el mundo sea sostenible y otros lo crean. Y me encantó al principio porque hablaban de ser valientes. Seamos valientes y creemos ese nuevo futuro. Les agradezco mucho. La verdad que me inspiran, pero ahora, en mi lado disociado, yo voy a asumir una postura o un rol distinto, ¿verdad? Entonces, en nuestro auditorio, nuestros antiguos, muchos vienen de empresas familiares, empresas pymes, uruguayas. Algunos, por supuesto, están en grandes corporaciones, en filiales, pero si uno agarra y mira básicamente un mapeo de empresas de Uruguay, la gran mayoría son empresas pymes y en buena medida son empresas familiares. ¿Por qué este tema les tiene que importar? Porque pareciera que el impacto, básicamente, la contribución marginal de cada uno, se diluye, ¿no? Es como, bueno, lo que hace esta empresa pyme, familiar, 5 empleados, 10 empleados, 15 empleados, 30 empleados, bueno, parece que no suma mucho, ¿verdad? Entonces, uno desde la política pública, de este lado, dice, todo suma y acumulativamente, por supuesto que cambia. Ahora, desde la lógica y la mentalidad del que está dirigiendo una empresa pyme, bueno, ¿para qué tomarme la molestia? Es la pregunta. Entonces la pregunta es, ¿para qué tomarnos la molestia? Bueno, me surgen varias respuestas a eso. Yo, antes de trabajar en Ashoka, trabajé en alguna multinacional y después tenía una empresa que vendía hace unos años y cuando me encuentro con mi socio de ese momento, sí, vos te olvidás, ¿no? De lo que era crear una empresa o lo que es sostener una empresa. Porque la verdad que está buenísimo tu planteo de cambiar el mundo de la empresa, pero yo tengo que pagar los sueldos, tengo que pagar los impuestos, tengo que tratar de producir de la mejor forma posible, pelearme con mis clientes, pelearme con mis proveedores.
Y para mí la respuesta tiene como dos patas. Entonces, la primera pata es un poco más funcional. Es decir, yo realmente creo que las empresas que no se adapten a este paradigma van a morir. Es como una cosa de la evolución de las empresas. Hoy nadie compraría una yerba o un producto que dice producido con esclavos. No, nadie, supongo. O un saco que dice producidos en el establecimiento tal con tantos esclavos. Bueno, y eso hace algunos años, X, bueno, no estaba mal, digamos. Es como, era parte de, no sé si estaba mal o no, pero no, era parte de lo conveniado. De las empresas que no se adapten a este paradigma van a morir. Digo, esa es una primera respuesta. La otra respuesta, que quizás sea un poco más filosófica, y que tiene que ver con que redefinir el éxito en los negocios empieza a suceder que ya no es tan importante cuánto gano o es el resultado en ese balance, sino cuánto impacto generé. Hay una empresa preciosa que se llama Humana, que hacen atención ginecológica a mujeres, la Puna. Y están ahora en México también, de un querido amigo Jorge Gronda. La empresa tiene un objetivo, igual que cualquier otra empresa, maximizar el beneficio de los accionistas. Eso dice la literatura. Y tiene un objetivo aparte de eso, que es generar condiciones sociales y de eso es. Ahora, hay una tercera vuelta respecto a eso, que es ¿cuántas mujeres redujeron su posibilidad de tener cáncer de cuello de útero? Eso es una medición muy importante a la hora de poder evaluar y medir y entender el éxito de esa empresa. Probablemente sea un poco más filosófico, pero me parece que es importante traerlo a la mesa, traerlo a la conversación. Y la tercera es que va a ser una mejor empresa. Una empresa que integra el impacto social, el impacto ambiental y el impacto económico va a ser una mejor empresa. Y esto quiere decir que va a ganar más dinero, que va a poder descontar mejor los flujos, que le va a ir mejor. Entonces, y yo tengo esa certeza, como tengo la certeza de que eso es así, porque lo empiezo a ver y empiezo a percibir que empresas empiezan a tener esta mirada, no solo de lo negativo, sino en pos del impacto positivo, ¿no? Gracias, Mati. Vero, ¿querés complementar? Tengo algunos ejemplos. O sea, yo creo que tendemos a tal vez, no sé si menospreciar o restarle importancia a los cambios generacionales. Yo no quiero con esto decir que la juventud es una virtud, ni mucho menos, pero efectivamente las nuevas generaciones vienen infinitamente más concientizadas de lo que nosotros venimos, y eso hace también que haya una generación de emprendedores con otra visión, así como también una generación de consumidores, usuarios, en fin, con otra visión. Cuando estuve ahora en la COP, estaba en un panel como el nuevo CEO, ¿cierto?, de Unilever. Y me mencionaba por qué para Unilever esto era relevante. Y una de las razones que dio, y dio muchas, que en el fondo, de las cuales incluso yo misma tomé algunas, tenía que ver con que las mayores oportunidades de mercado estaban en los productos con atributos de sustentabilidad. Y de sustentabilidad, recordemos, esto no tiene que ver solo con ambiental, ¿cierto?, sino que tiene que ver con las cadenas de producción y cómo está el trato, ¿cierto?, con las personas, el respeto a derechos humanos, en fin, etcétera. Y lo que ellos habían estudiado es que precisamente aquellas categorías nuevas que estaban poniendo en el mercado, las que más crecían, incluso de las antiguas, eran cuando le incorporaban atributos de sustentabilidad en los productos. Entonces hay una razón de mercado, hay una razón de que muchos emprendedores están trayendo, ¿cierto?, nuevas soluciones. En Sistema B yo diría que la mayoría son pymes, o sea, son empresas pequeñas, pero que decidieron incorporar desde su nacimiento, incluso alguna, en el modelo de negocio y en el modelo de evaluación, evidentemente el componente social y el componente ambiental. Entonces hace sentido si lo que tú quieres es que tu negocio, y que me imagino que es lo que todos nosotros queremos cuando tenemos una empresa, es que el valor
sea sostenido en el tiempo, que prevalezca, ¿cierto? Que dure muchos años, necesitas estar mirando qué va a pasar en el futuro. Si no, no estás cumpliendo con tu trabajo de ejecutivo. Está muy claro. Ahora, se me ocurre que en ese proceso de transición, para citar si quiere, un Nobel de Economía, ¿no? There is no free lunch, ¿verdad? O sea, esto, digo, es muy lindo, ¿verdad? Quien no lo quiere, pero ¿quién lo paga? Es la pregunta. ¿Cómo hacen? Bueno, una empresa ahí acá, me interesó, bueno, ¿por dónde empiezo? Y sobre todo, porque una mira y dice, bueno, puedo empezar por acá, por acá, por acá. Bueno, todo esto tiene costo, ¿no? Y miro mi rentabilidad y ¿cómo lo hago? Yo creo que, perdona, pero yo creo que hay un componente, yo creo que hay una parte que ni siquiera te trae un costo económico. Hay un componente importantísimo que es un costo cultural, digamos, un cambio cultural a la interna de tu empresa, y es algo que no puedes dejar pasar. O sea, a mí me tocó estar en la COP25, me acuerdo dando charlas en una gran empresa de energía que se comprometió a migrar su matriz, ¿cierto? De descarbonizar su matriz, me refiero a descarbonizar del uso del carbón, no de emisiones. Y esto trae un choque cultural interno enorme. O sea, más allá del costo que esto le puede generar a esa empresa, la transición desde la perspectiva cultural interna es enorme. O sea, esa gente que estaba acostumbrada a trabajar en una planta de carbón, ahora tiene que de repente decir, bueno, hay unos molinos, en fin, ¿qué es esto, no? Entonces, yo creo que ahí hay un tremendo desafío y que no hay que nunca dejarlo de lado. Ahora, bien encaminado, solo potencia tu propuesta de valor para afuera y también para adentro. Entonces, efectivamente, no es algo que tengas que decir, ya, de la noche a la mañana voy a adquirir este compromiso y va a estar todo bien. Hay costos también en algunos espacios, pero también la ecuación de rentabilidad va a empezar a ecualizarse de una mejor manera. Y me te querés convencer por el flujo esperado de fondos, ¿no? Yo en el futuro voy a tener un flujo de plata y eso en el fondo va a ser una buena inversión, me va a repagar el esfuerzo que hago ahora. Ahora, necesito la plata hoy, ¿sí? Bueno, y ahí... vos hablabas hace un rato de que hay un montón de plata. ¿Cómo, claro, entonces... parece un tesoro escondido. ¿Dónde está esa plata? ¿Cómo hago para encontrarla? Claro, no, yo creo que hay diferentes espacios. El GFANS es clave y por eso se empujó tanto en la Agenda de Acción Climática el comprometer al sector financiero, por muchas razones, pero yo te diría dos que son clave. Una, efectivamente, es el recurso monetario, ¿cierto? Es decir, bueno, que haya capital direccionado a nuevas energías, que haya capital direccionado a mejoras en las matrices productivas, etcétera, y en todos sus términos, desde capital directo hasta bonos, ¿cierto? Y vinculados a desempeño ambiental y todo eso, y eso se está generando. Y hoy día tienes bancos que tienen créditos preferenciales de cara a empresas, incluso empresas B. O sea, hoy día en Chile está Hortifruti, que metió un bono precisamente vinculado a su desempeño como empresa B. Y otro tipo de parámetros. Entonces, el capital está llegando. Ojo que tiene que, evidentemente, haber ahí también una transición justa, una visión de política pública. Pero yo diría que el componente más importante del GFANS ni siquiera es el direccionamiento de los recursos directos, sino es quienes se sientan en las cabezas en las mesas de los directorios de las empresas para empezar a entender que los recursos se tienen que ir direccionando en ese camino. Entonces, cuando tú hablas de los private equity o los grandes inversionistas, lo que estás hablando es de salones de directorio, no sé cómo se llaman acá en Uruguay. Claro, y aprovecho el centro es una expresión que usamos los rioplatenses, ¿verdad? O sea, aprovecho la oportunidad, porque la literatura dice que en general la gente que tiene mayor atención hacia la problemática socioambiental son las mujeres, jóvenes y de sectores progresistas. Básicamente no es que las tres combinadas, ¿no? Pero los sectores progresistas miran esto más que los sectores conservadores, la gente joven mira más esto que la gente mayor y las mujeres miran más esto que los hombres. Ahora yo en cambio miro los directorios y veo hombres grandes conservadores, ¿sí? En general, perdón, quizás en su directorio sea distinto, ¿verdad? Pero digo, en general veo eso. Entonces, ¿cómo se genera esa transición de gobernanza también? Les paso la pelota a los dos. Dos cosas, porque me quedó también de la pregunta anterior. Yo creo que nos gustan los sucesos, ¿no? Y la incorporación de la sustentabilidad en una empresa es un proceso y no es un suceso. Entonces, será cuestión de avanzar en ese proceso.
¿no? Y los procesos tienen tiempos, y los procesos tienen cambios culturales, y los procesos tienen formas de llevar adelante. Probablemente no tengamos tanto tiempo, y ahí hay como un problema, ¿no? Porque no tenemos tanto tiempo, entonces tenemos que acelerar probablemente esa transformación en función de innovación o de tecnología, que son algunos drivers que nos permiten acelerarlo. Pero que es un proceso y no un suceso, me parece que es importante. La segunda es que dentro de ese proceso podríamos incluir, por un lado, la medición, después la mitigación y después la neutralización, de lo que sea. Digo, puede ser en términos ambientales, puede ser en términos sociales, puede ser, pero primero tengo que medirme, primero tengo que saberme, tengo que tomar conciencia, después eventualmente empiezo a mitigar, ¿no? Empiezo a aceptar, empiezo a hacer algunas cosas, y recién al final de ese proceso podré neutralizar. Porque si fuese un suceso y vamos a la neutralización directa, vamos a pifiarla, digamos. Gracias, Mati. Entonces, el plan de acción, ahora te paso la palabra de vuelta, para pasar en limpio es, si querés empezar, no sabes por dónde, empezá midiendo. Después mitigando, después, bueno, obviamente, neutralizando las externalidades negativas. Te devuelvo la palabra para ahora, por otro lado, me parece que empieza a haber, y eso es algo espectacular, algunas variables dentro de una matriz que se empiezan a alinear con la sustentabilidad. Decía, el talento. De un pibe joven le va a interesar mucho más alinear su trabajo con su propósito que no alinearlo. Entonces, quienes capten ese talento van a tener que estar a la altura de las circunstancias y van a tener que poder ofrecerle a ese talento un propósito. Y pasa lo mismo con el capital. Empieza a haber un montón de fondos en todo el planeta, pero en nuestra región también, que empiezan a econometrizar el impacto. ¿Qué quiere decir econometrizar el impacto? Dar tasas más bajas cuando hay impacto social o cuando hay impacto ambiental. Hay bonos, nosotros emitimos un bono el año pasado que estuvo en el límite inferior de la rentabilidad solicitada por los inversores. ¿Y por qué? Porque básicamente estábamos etiquetados como social y eso le da un atributo a ese bono que eventualmente la empresa después lo puede valorar de alguna forma. Entonces está dispuesto, o está dispuesta a eso. Entonces, me parece que, y como esos hay algunos otros. Y dos cosas más. Una es que yo dejaría picando la posibilidad de que capaz la empresa decida ganar un poco menos. No está mal, dejémoslo acá, no pasa nada, no pasa nada. Puede ser que decida, en función de un impacto social, ganar un poco menos. Porque podemos hablar de eso, pero podemos ponerlo arriba de la mesa. Puede ser que una conducta ética sea un poco más cara en el corto plazo, pero no lo va a ser en el largo plazo. Entonces, si nosotros miramos el proceso, puede ser que en el corto sea un poco más caro. Y la otra es que yo confío mucho en los directorios de hombres adultos conservadores. De verdad lo digo, ¿eh? Y confío mucho en los directorios con mujeres mayoría. Y confío mucho en el talento de los jóvenes. Y confío mucho en la economía social haciéndose cargo de su propio problema y desarrollando las soluciones. Porque al final del día tiene que ver con eso, tiene que ver con la conciencia y tiene que ver con qué disposición tengo a esa transformación y con cuánto me vinculo y cuánto tomo conciencia respecto a eso que está pasando. Entonces, yo sería, de la misma forma que pongo arriba de la mesa esos directorios de hombres, no me sale todo el recorrido que hiciste, nos trajeron hasta acá, que no es poco. Me parece que hay que tener cuidado con como que todo lo anterior fue malo. Nos trajeron hasta acá y es un montón. La empresa es una herramienta muy potente para la transformación social. Y esta empresa, la que trajimos hasta acá, hay que cambiarla muchísimo. Pero nos trajeron hasta acá. Podríamos estar mucho peor. Pero dicho eso... Dicho eso, por favor. Ese directorio tiene que cambiar. Por supuesto. Porque efectivamente para conseguir los cambios que necesitamos... Esto no está guionado, que necesitamos en nuestra sociedad, necesitamos una visión diferente. No porque el directorio de esa composición
tenga un componente de maldad y no es así como el señor maligno que está así como quiero hacer solo daño en la tierra, para nada. No conoces a nuestros antiguos. Vale, bueno, tal vez, son todos malignos, pero dejando estereotipos de lado, efectivamente el valor que trae la diversidad es enorme y eso está comprobadísimo. Entonces, incorporar diversidad en un directorio es bueno para tu empresa, pero además, evidentemente, abre otras posibilidades de impacto positivo, ¿cierto? La agenda de género, la agenda de inclusión, a lo que hablabas de discapacidad, etcétera, por poner algunos ejemplos. Entonces, yo sí creo que para hacer esa transformación con la velocidad que requerimos y precisamente entendiendo que va a generar un impacto en el cortísimo plazo en términos culturales y otro tipo de cosas, es clave que esas mesas de directorio cambien su configuración o como mínimo que los que obedecen ese estereotipo se capaciten en otros aspectos. Ok. Voy sacando ideas, ¿no? Medir, replantear o animarnos a cuestionar creencias fundantes de la forma como hacemos negocios, abrirnos a escuchar voces distintas, ya sea en el marco del directorio, ya sea formándonos en temas que no son los que traemos, ¿no? Empezar como a ampliar un poco la perspectiva y la mirada. Serían estas formas de empezar, ¿verdad? O sea, dijeran, quiero empezar, ¿cómo hago? Ya tenemos por lo menos 3 buenas ideas. O un buen debate filosófico, o ampliar un poco la mirada desde el directorio, no rompiendo todo, pero sí, o trayendo a alguien nuevo, o yendo a buscar hacia lugares distintos, midiéndonos para empezar, ¿no? Como tres estrategias. Bueno, una de las cosas, perdona, sí, claro. Cero respetando los tiempos acá. Acá nadie respeta, no te preocupes, esto es muy informal, ya sabes. Pero otro de los aspectos que trae el GFANS y el hecho de que esas personas se sienten en el directorio o estos fondos de inversión traigan estos compromisos, es que le ponen métricas también a esa organización en la que están invirtiendo, ya sea deuda o capital, lo que te parezca. Le van a exigir esa medición, porque si no, no sabéis de dónde partí, y después van a ir monitoreando progresos. Y hoy día en el sector financiero está cada vez más robusta la medición, ¿cierto? Entonces, hoy día tienes indicadores en el entorno, ¿cierto? ASG o ESG, donde las empresas empiezan a tener que reportar con fundamento y tan relevante como la auditoría financiera estos otros aspectos. Y a eso me refiero con que el GFANS genera una conversación en el directorio que es diferente. Okay. Entonces, también esa aclaración que la medición, la mitigación y la neutralización no es un proceso estático, digamos, ¿no? Que la medición, primero, necesita como ponerle mucho foco en términos de realmente medir el impacto y entender que el impacto no es un misterio, que el impacto se puede medir, se puede cuantificar y se puede... Pero es un proceso continuo para poder entender en qué situación estoy en cada uno de los momentos de ese proceso, digamos, ¿no? Nos quedan 2 minutos, 1 minuto cada uno. Si tuvieran que empezar por algún tema en particular, porque nuestra agenda siempre está muy limitada y tenemos que elegir nuestras batallas. Miro, no sé, uso responsable del agua, el tema del metano, emisiones de carbono, inclusión social, diversidad. Necesitamos como un experto en esto solo para que se siente todo el día. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Un tema. ¿Qué eligen? Mientras una parte de mi cerebro piensa, la otra no me gustaría que quede como que defiendo a los directorios. Tranqui. Solo quería hacer esa aclaración. Me parece que yo personalmente sería responsable si dijese un tema. Me parece que como conectar con lo que la empresa puede y quiere hacer en su contexto, ¿no? Entonces, entender el contexto de la empresa, entender la capacidad y cómo poder vincular esa capacidad con el propósito. Entonces, y a partir de ahí puede ser que una empresa trabaje más en mitigación de carbón, otra trabaje en tema de agua, otra en su propio producto, otra en su residuo. Me parece que como ir frente a la indiferencia. Ese me parece que es el llamado más fuerte. Y cito, dice Greta, quiero que actuéis, ¿no? Que actuéis como si vuestra casa estuviera en llamas, porque lo está, ¿no? Y me parece que ese es el llamado, ¿no? A conectar desde ahí. Gracias. Totalmente de acuerdo. Y para no repetir, yo sí diría que un espacio para empezar
es la huella de carbono. Efectivamente, es uno de los temas relevantes que tenemos hoy día en términos de acción climática. Por lo tanto, yo empezaría midiendo la huella y muy en línea con lo que dice Matías. O sea, tienes que mirar en el core de tu negocio, ¿cierto? O sea, aquí no vale el decir, bueno, yo emito y después compenso porque da igual. No, es cómo evitamos esas emisiones, cómo haces esa transición para la carbono neutralidad, que implica no seguir emitiendo y comprando un bono para compensar. No, implica cambiar tu manera de producir de tal manera de emitir menos. Muchas gracias. Primero, un aplauso para nuestros panelistas. Denme un segundito.